Hola, mucho gusto. Nosotros somos alumnos de sexto semestre de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nuestro equipo está conformado por Arroyo Rodarte, Víctor Daniel, Córdoba Zambrano, Daniela Carelli, Félix González, Eduardo André y Muñoz Ortiz, Uriel Rodrigo. El presente proyecto es para una incubadora neonatal. Una incubadora neonatal es un equipo médico cerrado que consta de un capacete transparente, lo que permite aislar al paciente sin perder contacto visual con él, con el fin de proporcionarle un medio ambiente con temperatura y condiciones preestablecidas. Todo esto para favorecer el desarrollo del neonato. Dentro de la simulación que se muestra en pantalla, se dispuso de un sensor de temperatura, varios amplificadores operacionales, un relevador, un foco como calefactor de temperatura o como fuente de temperatura, o fuente de calor, un Arduino como auxiliar para la realimentación de nuestro sistema y sus respectivas resistencias, como convertidor digital analógico. Todo esto con el fin de garantizar el buen estado de salud del neonato. Entonces, comenzando a explicar el circuito que se ve en pantalla acerca de la incubadora, comenzamos primero con el op-amp inversor que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, que es nuestra entrada de voltaje. Después vemos que pasa por un op-amp seguidor de voltaje. A continuación llega a este op-amp comparador que explicará mi compañero. Muy bien, aquí pues está la magia de todo, porque este comparador va a ser algo que nos va a servir demasiado. A continuación voy a utilizar una gráfica que nos ayudará a explicar mejor este comportamiento. Entonces, primero lo que nosotros necesitamos es un comparador con histéresis, o también llamado comparador disparador de Schmidt. Esta histéresis lo que nos va a permitir es que tengamos justamente una banda de histéresis, como aquí lo ven, que es este rango que hay entre VTL, que VTL es nuestro voltaje umbral en bajo, y VTH es nuestro voltaje umbral en alto. Como se fijan, están asignados los valores de 3.8 volts y 3.6 volts respectivamente. ¿Por qué? Porque estos 3.8 volts y 3.6 van a representar nuestros límites para cuando queremos tener un cambio de estado. Es decir, lo que nosotros queremos lograr con esta incubadora es que cuando esté la temperatura a mayor a 38 grados centígrados, que está representado por estos 3.8 volts, está apagada la lámpara o nuestro foco, porque ya no queremos que caliente más. De lo contrario, cuando la temperatura sea menor a 36 grados centígrados o representado por estos 3.6 volts, entonces esté prendido porque ya está decreciendo demasiado la temperatura. Y como todo comparador necesitamos nuestro voltaje de referencia, que va a ser 3.7 volts porque está entre nuestro voltaje umbral en bajo y nuestro voltaje umbral en alto. Y nosotros obtenemos, bueno, calculamos que nuestro voltaje de salida en alto sea 6 volts y nuestro voltaje de salida en bajo sea 0 volts, que eso lo explicaré a continuación en Proteus. Pero antes, quiero que quede claro que la histéresis nos sirve demasiado. porque Como se fijan, este voltaje de entrada está en el eje horizontal, entonces lo vamos a obtener en dos supuestos. Cuando nuestro voltaje de entrada venga desde voltajes menores, es decir, de esta parte izquierda, y vaya aumentando a voltajes mayores, entonces el cambio de estado no se va a realizar hasta que se supere este voltaje de umbral en alto. Y lo maravilloso de esto, que nos sirve demasiado, es que cuando se supera este voltaje en alto, se va a 0 volts, que a continuación en Proteus les explicaré por qué es tan importante. Ahora, el segundo supuesto, que es cuando nuestro voltaje entrada esté desde voltajes mayores y vaya decreciendo, entonces no va a haber un cambio de estado hasta que sea menor el voltaje a los 3.6 volts y se iría a alto. Entonces ahora me iré a Proteus. ¿Por qué esto es tan importante, lo del voltaje en bajo de salida y voltaje en alto de salida? Porque como se fijan aquí en nuestra salida tenemos 0 volts. Entonces esto va a permitir que el relevador esté conectado en un lazo cerrado, así esté todo cerrado el circuito, para que eh,
corra corriente por la lámpara, el foco, y se prenda. Pero como si se fijan, ahora cambió. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en nuestra salida el voltaje de salida en alto, que serán los 4.5 volts, lo que genera el campo magnético para que el relevador esté en un circuito abierto y así ya no pase corriente por el foco y entonces por eso está apagado. Entonces es la magia de este comparador que nos sirve bastante, que nosotros no vamos a tener un cambio de estado hasta que se supere ese voltaje de umbral en alto o hasta que sea inferior el voltaje al voltaje de umbral en bajo. Entonces esa es la magia de esto. Y a continuación nos iremos con la retroalimentación del microcontrolador, que será explicado por mi compañero Uriel. Bueno, pues yo les explicaré la parte de ensamblador de Arduino. Nosotros usamos el lenguaje en C, en ensamblador, para hacer la programación de, de la incubadora, el código. Así que pues empezamos. Declaramos el puerto D como salida, el puerto C como entrada, y le mandamos un 1 al puerto C, que es donde vamos a estar recibiendo los datos que nos está trayendo todo el circuito. Después ya vamos a proceder con lo, con lo esencial de Arduino. Entonces entramos en el código principal. Se hace un delay de 25 y estos serían 25 milisegundos. Y aquí vamos a empezar mandando al puerto de cero datos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando el número de bits para que pues se vaya completando la barrita en el número de pines en el puerto de. Mandamos 0 y luego hacemos un delay de 1 segundo. Mandamos 255 y luego el delay de 1 segundo y repetimos este proceso hasta completar todos digo, perdón, en el primero, no es de 255, es mm, bueno, es el máximo de bits, con con el, el bit de mayor significancia. Y así vamos a ir repitiendo este proceso hasta completar todos los bits y ahora sí tener un valor de 255. ¿Puedes bajarle más, André, por favor? Ya que completamos este proceso, en que tenemos todos nuestros bits del puerto de, pues en activo, en alto, pues ahora vamos a proceder a mandarlos, todos a mandarlos abajo. Y es el mismo proceso, pero ahora pues utilizaremos la ayuda de un for y un recorrimiento. Esto pues nos indica que, que vaya recorriendo los unos que tenemos, los vaya recorriendo degradándolos para hacerlos en bajo, sean cero, en la posición del puerto D. Y es lo mismo con un delay de 1 segundo. Terminando este ciclo, pues sería esencialmente todo el trabajo que se hace en Arduino, ya que esto nos irá sirviendo el aumento de bits y el desaumento para, pues para ir produciendo un aumento, un desaumento en el voltaje en el sistema. Ahora pues procedemos al, al Proteus. Mi compañera Carely les va a explicar acerca del R2R. Bueno, el Arduino hizo lo de como si fuera el termómetro, entonces pues nos va a estar mandando ciertas temperaturas que vendrían desde 0 grados hasta 50 grados.
pero en código binario. Utilizamos un convertidor digital analógico con arquitectura R2R que suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando un resultado, una señal de corriente o tensión analógica. Se llama R2R por la forma de escalera que tiene el circuito y por los valores que toman las resistencias, que en este caso sería R y 2R. Las entradas a ser binarias solo pueden tomar dos valores, que sería 1 o 0, que serán el valor de referencia y la tierra respectivamente. Tenemos en este caso que cada resistencia que sería las 2R va a estar recibiendo sería 1 o 0 y por lo tanto pues vendría un voltaje. Y las resistencias que están abajo serían las resistencias de R, nada más una R. Y todo el voltaje que proviene de las salidas del Arduino, que sería 1 o 0, va a producirnos un voltaje de referencia que al final pues se van a sumar aplicándose como la ley de Thevenin y de ahí nos va a llevar a un voltaje de salida, el cual va a pasar por un amplificador y con una ganancia pues de 1. Y nuestro voltaje de salida va a variar entre el 0 y los 50 grados, que en este caso serían pues 0 grados y 0.5, no, 5 voltios. Entonces, aquí observamos que tenemos 2.4. Entonces, esto sería el ejemplo de tener 24 grados. Entonces, así va a estar variando. Aquí tenemos 44.5, que sería 45 grados. Y así vamos a tener la salida del voltaje, el cual va a estar como diciéndonos los grados que estamos teniendo. Y ya esto lo llevará al inversor, el cual pues nada más invierte la señal negativa que tenemos, la invierte a positiva con una ganancia de 1, por lo tanto pues no está incrementando. Y este va a pasar por el op-amp seguidor de voltaje, lo cual pues no lo altera ni nada, seguimos con el mismo. Y pues ya después pasa por el comparador haciendo la histéresis y que conlleva así está en alto o en bajo y si es así pues ya prende el foco o lo apaga, dependiendo de la temperatura que nos está dando el Arduino. Ya por último, nada más para que vean el funcionamiento. Entonces, prácticamente, como dijeron mis compañeros, el microcontrolador y el convertidor de digital analógico, que es el R2R, pues nos va a estar simulando esa parte real de la baja y el aumento de la temperatura en la vida real. Entonces, ya solamente nosotros lo que hicimos fue pasarlo a un op-amp inversor para que nada más invirtiera el signo de nuestro voltaje, el seguidor de voltaje para que no tengamos el efecto de carga. Y cuando ya aquí el comparador, como se fijan, aquí tenemos 4.5 volts que ya está decreciendo. Aquí está en 2.4 volts y luego a 0. Entonces aquí que está en 0 volts va a representar que nosotros tenemos 0 grados. Entonces va a pasar por aquí y va a tener su respuesta y lo que va a hacer la respuesta es que el relevador abra el circuito, lo cierre y se prenda o no prenda la lámpara. Y eso sería todo por parte de nosotros.